no se visita con mucha frecuencia. Después del golpe de Estado, el gobierno venezolano convocó a la comisión a nuestro país. Hubo una visita que fue motorizada por el actual secretario ejecutivo, Santiago Cantón. Fue atendida la comisión por el presidente de la República, por el fiscal general de la República, por el defensor del pueblo, por periodistas, por organizaciones no gubernamentales, por la sociedad civil en su conjunto, y ellos se retiran de Venezuela, un país vulnerable, un país golpeado porque acabamos de atravesar una situación muy difícil, la separación forzosa del poder por 47 horas del presidente de la República, su confinamiento, etcétera. La respuesta a esta receptividad del gobierno venezolano se refleja en un informe que ellos sacan inmediatamente y en la inclusión de Venezuela en el capítulo 4. ¿Qué es el capítulo 4? El capítulo 4 es un capítulo que recoge y agrupa a los estados que, por ejemplo, tienen gobiernos que han llegado por la vía de la fuerza y no de los votos, que tienen situaciones de conmoción nacional, que son gobiernos que tienen ocupaciones militares, que tienen problemas de violencia interna, como es el caso colombiano, y Venezuela es incluido en ese informe. Es así como ellos atienden la recepción y la receptividad del gobierno venezolano. Naturalmente esto genera una gran perspicacia y una gran desconfianza del gobierno venezolano hacia la comisión. Ellos han estado insistiendo en repetir la visita en connivencia. Bueno, sabes que cuando los estudiantes se colocaron en huelga exigían una visita de la Comisión Interamericana, era una de las demandas para estar en huelga. Nosotros inclusive de oficio como Defensoría íbamos allí, porque además hay que recordar que la comisión es subsidiaria al agotamiento de las instancias nacionales. Los estudiantes iban directo a la instancia internacional e inclusive se negaban a hablar con nuestros defensores para revelar pues las causas de su permanencia allí frente a la sede de la OEA. Finalmente, Venezuela, naturalmente, la Cancillería, y es una posición comprensible, aun cuando lo que se espera es un diálogo abierto, no acepta la venida de la comisión porque no están dadas las condiciones para el diálogo, porque inclusive el secretario Santiago Cantón, y nosotros mostramos la carta aquí en tu programa y la mostraba yo ayer en la rueda de prensa, se negó en el marco del golpe de Estado a dictar medidas cautelares de protección a la persona del presidente y sus familiares, sus hijas, su hijo, todo su entorno familiar, sus padres, que fue lo que le pidió la ONG Minga. Resulta que es colombiana. Que es colombiana. La ONG Minga le dicen, hay una situación de golpe en el Estado venezolano, por favor pronúnciense. Y el pronunciamiento es el reconocimiento del canciller de facto. Estas circunstancias no han cambiado en el seno de la comisión y en el año 2008 ellos advierten que van a hacer un informe sobre Venezuela. Es decir, este es el relato anunciado, que además no tenían la información porque la obtienen después de la Defensoría del Pueblo. Nosotros hacemos un informe en el año 2008 que lo hacemos público a todo el país y yo siempre he insistido mucho en este aspecto. La Defensoría del Pueblo trabaja con minorías, trabaja con grupos más vulnerables. Ahorita estamos iniciando un trabajo con la gente que tiene una opción de género y de sexo distinta. Son colectivos que aun cuando están en minoría tienen una mayor vulnerabilidad. Las personas que se encuentran en pobreza extrema, que se han reducido considerablemente los índices, y el propio informe de la comisión, ese es el dulce que le pone para que nosotros lo asumamos. Ha reconocido que se redujo la pobreza, que se ha alfabetizado la población, y en base a cifras pequeñas que recoge la Defensoría, ellos citan a la Defensoría unas 131 veces, textualmente más de 50, y después cuando se refieren al derecho a la manifestación, los derechos democráticos, los derechos a la participación política, se sirven de informes de ONG y asumen este informe como que si lo elaboraron ellos y como que si ellos han venido observando. Es una colcha de retazo. En efecto. Profesora, yo quiero irme de nuevo al informe, a lo que está hablando. El momento que se publica, se ha denunciado en varias oportunidades que justamente cuando hay elecciones muy álgidas en Venezuela, comienza como un ataque sistemático y el CIDH forma parte de este ataque a instituciones internacionales. Y lo otro, los datos, además de la Defensoría del Pueblo y ese informe, ¿de dónde sacan los datos ellos para realizar el informe? Sí, fíjate, por ejemplo, en todo lo atinente al capítulo de justicia.
Esta es una posición que ha sido hecha pública por la organización Human Rights Watch, que nosotros hacíamos una relatoría de todos los pronunciamientos de Human Rights Watch. Referendo revocatorio, reforma constitucional, elecciones presidenciales, en todas las coyunturas electorales venezolanas, Human Rights Watch, unos días, 5 días antes de las elecciones, Human Rights Watch hace un pronunciamiento sobre nuestro país. Todo el capítulo de justicia se toma de Human Rights Watch sin la honestidad intelectual de decir, esta es la posición de Human Rights Watch. No, ellos lo colocan como el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo propio hacen con la posición sobre el derecho a la protesta y la manifestación. Nosotros recordamos aquí claramente cuando Provea sacó el informe sobre la criminalización de la protesta en nuestro país. Y esa es la información que bebe el informe de la Comisión Interamericana. Tampoco dicen, estamos citando a Provea, sino que se colocan una serie de párrafos. Y hay aproximadamente unos 30 párrafos que si tú los lees, bueno, recogen de manera... ¿Son textuales de un informe al otro? No, son fidedignos más bien del discurso que uno escucha en los sectores de oposición de nuestro país. Por eso nosotros exhortamos a que se cambien los mecanismos de vigilancia en materia de derechos humanos del mecanismo de integración regional que hasta ahora tenemos, que es la OEA. La OEA tiene que hacer un esfuerzo por cambiar los actores para que se restituya la confianza en esa institución. Defensora, vamos a establecer una pausa, pero al volver estaremos estableciendo un contacto con la organización Menca de Leoni, hoy 27 de febrero en Guarenas, y también con el 23 de enero, para recordar los hechos del 27 de febrero, y yo quisiera que usted nos estableciese un análisis comparativo entre la defensa de los derechos humanos durante la Cuarta República y durante la República Bolivariana de Venezuela. Establecemos una pausa y ya venimos con más de esta edición especial de Despertó Venezuela. No se aparte.